Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa Zona X, Puerta a lo Desconocido. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a vuestros hogares y poder compartir con ustedes una hora de nuestra labor que esperamos sea de vuestro agrado. La semana pasada conversamos sobre los indios Hopis, sobre esta cultura enigmática del continente norteamericano. Bueno, se habla y se dice que es del continente norteamericano, pero en verdad parece que estos Hopis procedieron de otro lugar. El día de hoy vamos a hablarles sobre una leyenda de los Hopis, que es la leyenda sagrada de los indios Hopis. Y esta leyenda nos va a ir llevando de la mano a entender y comprender cuál ha sido la procedencia de los Hopis y con qué tipo de seres se han ellos reunido y han tenido un aprendizaje extraordinario y han cumplido también una trayectoria de movimiento desde el momento en que contactaron con estos seres hasta que llegaron a su lugar de origen, a la zona de Arizona, casi al centro de Norteamérica, lugar en el cual se posaron los indios Hopis, que para mí son una cultura muy sabia, enigmática y sabia. Pero de entre lo sabio está la esencia de su formación y el contacto que han tenido ellos con estos seres llamados seres celestiales, de los cuales les vamos a contar la historia. Habría que entender también que en todas las culturas se han generado ciclos de existencia. La cultura maya, la azteca, incluso los incas propiamente dicho, ellos tenían una relación con el universo, con esa cosmogonía andina. Y todas las demás culturas tenían la misma finalidad. Hablábamos la semana pasada que los indios Hopis tienen 7 eras de existencia. Y según ellos y según su cultura y todo el conocimiento que tienen, muestran que nosotros estamos en la 4ª existencia y que ya estamos a un pasito de terminar la 4ª existencia y pasamos a la 5ª, ¿no? La historia que le vamos a contar el día de hoy data desde los inicios de la 3ª existencia de los indios Hopis y cómo fueron trascendiendo en la historia, ¿no? Y la historia cuenta lo siguiente, amigos. Vamos a irles narrando poco a poco la historia. Entonces, como les decía, solamente conocemos la 3ª etapa de los indios Hopis, que es la etapa final casi de su existencia. Los Hopis fueron ayudados, escuchen bien ustedes, por unos seres quienes según su cosmovisión, en sus leyendas y mitos, nos hablan de los llamados cachinas. Estos seres eran unos seres extraordinarios que vamos a irles contando poco a poco, pero estos Hopis vivían en un continente llamado Cascara. Habían otros seres también, no solamente eran los únicos seres que vivían, cuenta la leyenda sagrada de los Hopis, que vivían en el planeta, sino que habían unos seres que vivían más allá en el este, un país en el este. Estos tenían el mismo origen de los Hopis, es decir, el mismo origen de los Cascara, pero eran unos seres que en un momento se les dio por ser expansionistas y comenzar a invadir otros territorios. Y comenzaron a atacar los países que estaban alrededor de él, o sea, a las poblaciones que estaban alrededor de ellos. Y entre ellos estaban los indios Hopis, ¿no? Y atacaron Cascara estos señores. Y al atacarle el Cascara se armó una tremenda guerra porque estos del país del este, como lo conocían, tenían unas armas de un gran potencial que los Hopis no lo podían describir, no sabían cómo describirlo. Y para ese entonces los Hopis tenían a los cachinas de su lado, que estos eran considerados no como seres divinos ni angelicales, sino los Hopis los consideraban como seres y guías celestiales, guías espirituales. Estos, según cuenta la historia, que estos seres, los cachina, tenían contacto con los Hopis desde sus orígenes. Seres altamente evolucionados eran estos cachinas, guardianes, protectores y guías de estos pueblos hasta que partieron a principios del 4º mundo. Ahora, cachina, ¿qué significa? Cachina viene a descifrarse como venerables sabios.
eran unos seres súper sabios, seres, fíjense, que eran visibles en todo momento. O sea, estos seres se habían interrelacionado con los Hopis y eran como parte de su familia y vivieron con ellos por muchísimos años. Quiere decir que no eran unos seres etéreos, sino que eran unos seres corpóreos. Tenían un cuerpo físico, tenían una estructura física humana, casi humana. Obviamente que sus conocimientos de estos cachinas era muy superior a los conocimientos de los seres humanos, eran seres superiores realmente, ¿no? Eran capaces, fíjense ustedes, de trasladarse por el aire a velocidades enormes y aterrizaban en cualquier lugar. Ahora ustedes me dirán en qué volaban y en qué aterrizaban. Según los Hopis, dicen que estos cachinas tenían unos artefactos voladores descritos como escudos voladores. Estos seres eran físicos realmente, no eran ni siquiera humanoides, porque eran igualitos a los humanos, ¿no? En muchas culturas ancestrales, como los sumerios, describen a los Anunnakis, describen a otras culturas a los ángeles, a seres zoomorfos, etc. Pero estos seres cachinas eran seres humanos, casi humanos. Ahora, estas naves poderosas tenían armamento y podían desplazarse por cualquier lugar y aterrizar en cualquier lugar, tomar velocidades extraordinarias y, como les decía, los indios Hopi los describieron como escudos voladores. Bueno, ellos estaban de parte de los Hopis, pero los del país del este atacaron a los Hopis. Y aquí viene la historia interesante, ¿no? Estos expansionistas hicieron un ataque, cuenta la leyenda, con armas tremendamente potentes que los Hopis no podían describir siquiera. Y los cachinas los defendieron a los Hopis de los proyectiles que estallaban antes de tocar suelo. Quizás se trataba de alguna otra facción de los cachinas o algún pueblo tan avanzado como ellos. Ahora, por alguna razón desconocida, el país del este desapareció en las aguas, se hundió. En las aguas del Pacífico, obviamente, porque todo esto fue en el Pacífico. Y Cascara también comenzó a hundirse poco a poco. Los Hopis huyeron a tierras seguras con ayuda de los cachinas. Y acá hay un dato bien interesante que hace pensar mucho. Dice, había como una especie de población escogida, una parte de la gente escogida. Y los cachines hicieron lo siguiente, fíjense ustedes. Primero seleccionaron a quienes tenían que recorrer y explorar la nueva tierra donde vivir. Y los escogidos fueron llevados a bordos de estos escudos voladores a ese lugar. El resto del pueblo tuvo que navegar muy lejos para llegar al lugar en dirección noreste. Acá hay otra reseña interesante. La zona noreste donde estaban ubicados los Cascara, esta tierra donde estaban los Hopis, si se están dirigiendo al noreste, estamos hablando de Sudamérica, ¿no? Este es lo curioso. La nueva tierra que se llamó para ellos, cuando llegaron, la llamaron Tautoma, que significa tocada por el rayo. ¿Y dónde hay rayos en Sudamérica? En las altitudes, en las alturas, ¿no? Estamos hablando de las alturas del altiplano, ¿ok? Y según cuenta la historia, para ser más detallistas, dicen que estaba ubicada a orillas de un gran lago. Y entonces, si nosotros pensamos, ellos han ido hacia Sudamérica a orillas de un gran lago, el único gran lago que existe aquí en Sudamérica, podemos pensar que es el Titicaca. Por lo tanto, podría tratarse que estos señores cachinas llevaron a los Hopi hacia el lago Titicaca. Entonces, ¿por qué no pensar? Vamos a pensar un poquito según lo que podemos especular, estamos especulando obviamente, que primero podría tratarse del lago Titicaca. Y segundo, ¿por qué no pensar que en esa época pre-inca y una época muy atrás, podría haberse tratado de la cultura tiahuanaco, ¿no? Porque también hablan los Hopis que un cataclismo destruyó esa ciudad, o sea, la ciudad de Tautoma la destruyó. Y tuvieron que también huir de ahí, porque un cataclismo la destruyó. Según la historia, no se sabe qué pasó con Tiahuanaco, ¿no?
muchos piensan que hubo una destrucción, un cataclismo. Entonces cuadraría un poco con esta versión de la leyenda Hopi, ¿no? Y que probablemente sea el Tiahuanaco. Entonces, habían varios grupos y los Kachina agarraron a ciertos grupos y huyeron hacia otros lugares, ¿no? Y estas tribus emigraron hacia el norte, hacia Norteamérica, por allá. Y obviamente que en la historia de los Hopi narran la gran odisea que ellos pasaron en este viaje. Narraron que atravesaron una selva súper húmeda, narran de que luego se encontraron con un desierto y luego llegaron a una pared de hielo y que les impidió seguir avanzando. Por lo tanto, tuvieron que regresarse. Y al regresarse hallaron un lugar, cuentan ellos, que lo fundaron ahí y le llamaron la Ciudad Roja. Y con ayuda de algunos cachinas que aún quedaban, ¿no? Ahora, ¿podría tratarse esta Ciudad Roja, al regresarse los Hopis, podría tratarse de Palenque, de Chiapas, de Yucatán? Es muy posible. Vamos a hacer un poco de teoría, ¿no? No estamos afirmando nada. Ahora, de ahí, seguramente, porque nadie sabe también qué sucedió con este pueblo Hopi y qué sucedió con las pirámides de Teotihuacán, con esa gente de Yucatán, con la gente de Palenque. Nadie sabe qué pasó, simplemente que desaparecieron. Y curiosamente, estos Hopis de ahí, de la zona de la Ciudad Roja, emigraron hacia el norte y se situaron por fin en Arizona. Y toda esta historia la cuentan los indios Hopis en estas leyendas sabias, donde guardan gran parte de su historia y de su existencia. Entonces estamos especulando un poquito que probablemente ellos fueron con los Kachina, ayudados por estos seres superiores venidos de las estrellas. No les llamaban dioses, sino seres celestiales, los seres superinteligentes, huyeron hacia el Tiahuanaco y luego huyeron hacia el norte, se chocaron con la parte gélida, regresaron, se ubicaron en Palenque, en la zona de Chiapas, Yucatán, y luego emigraron hacia el norte, hacia Arizona. Estos Kachinas juegan un papel muy importante en la historia de los indios Hopis, y es un papel, digamos, preponderante en toda la evolución de su propia historia Hopi, y ellos hablan de seres venidos de las estrellas. Ahí tienen unos dibujos extraños, rarísimos, que nadie le encuentra ni pie ni cabeza, y hay seres que están en el aire, alados, gente que están flotando, seres que están flotando, que podría tratarse de los Kachinas, ¿por qué no? Ahora, la historia cuenta muchísimos detalles sobre estos Kachinas. Dicen que estos seres, por ejemplo, eran sabios instructores, no eran considerados dioses, sino guías celestiales. Elegían a los humanos más destacados y los convertían, escuchen esta parte, amigos, esta es interesantísima, elegían a los humanos más destacados y los convertían en arquitectos. Estos eran dotados de poderes y conocimientos mágicos, eran capaces, esta parte a mí me sacó del cuadro, eran capaces de cortar grandes bloques de piedra y trasladarlos por el aire. Ahora, uno se pregunta, bueno, cortaban piedras y con qué los hacían, ¿no? Tenían grandes conocimientos para tallar y transportar grandes bloques de piedra, por ejemplo, los de Teotihuacán, los de Sacsayhuamán, túneles y ciudades subterráneas que se han encontrado. Entonces es posible que los Hopis, ayudados por los Kachinas, hayan estado presentes en muchas de las historias de nuestras culturas ancestrales, ¿no? Otro de los detalles que hablan ellos es de que dice que para cortar las piedras y para moverlas en el aire usaban una vara. ¿Una vara? Sí, usaban una vara. Ahora, ¿qué tipo de vara? ¿Qué instrumento era ese? Porque lógicamente que era un instrumento. Tal cual que alguna vez nosotros hemos hablado, por ejemplo, de Manco Cápac y Mamahoyo, donde Manco Cápac y Mamahoyo tenían una vara también, curiosamente en la mano, y comenzaron a clavarla por diferentes sitios hasta que llegaron a la parte donde la vara se hundió, dice, y ahí fundaron el imperio incaico. Una vara nuevamente en ese proceso de fundar un imperio, una vara que construía, que les permitía mover grandes bloques de piedra, una vara que usaba Moisés en el Éxodo. Hay cosas raras con la vara. Un día vamos a dedicarnos especialmente a hablar sobre las varas que usaban estos seres escogidos de la historia, ¿no?
Entonces, esta situación de los cachina es una realidad de que no son seres terrícolas, porque también habla la historia que ellos, fíjense por ejemplo, eran capaces de engendrar niños en mujeres terrícolas sin mediar por ninguna manera tipo de contacto sexual. Entonces quiere decir de que hacían bebés en probeta, tenían alguna situación, una tecnología que desconocemos, o simplemente pues tenían laboratorios donde podrían crear vida con una facilidad, ¿no? Esto es algo que ellos le llamaban como mágico, ¿no? El contacto sin tener un contacto sexual y tener criaturas. Probablemente de ahí nacieron híbridos, probablemente nacieron los Elohim, esos seres gigantes y extraños, que cuenta incluso el hecho bíblico. Entonces hay muchas cosas que cuadran dentro de la historia de diferentes culturas y dentro de diferentes religiones, ¿no? Todas las religiones hablan, amigos, de contacto de terrícolas con seres superiores, no terrícolas y no humanos venidos de los cielos. Y este caso de estos seres que han contactado con la cultura Hopi, los cachinas, también se trata de lo mismo. Son seres superiores con una tremenda inteligencia y tecnología que movían las rocas, y probablemente ahí esté la respuesta de cómo hicieron estas estructuras en los diferentes lugares del planeta, como en Palenque, como en Sacsayhuamán, como en el Coricancha, como en tantos sitios, ¿no?, del planeta, las Islas de Pascua. Alrededor del mundo encontramos unas rocas monstruosas de toneladas, que aún nuestra propia tecnología del día de hoy no puede moverlas, no pueden hacer nada, ni siquiera tallarlas en la perfección en que están talladas. Entonces, ¿cómo lo hicieron? La respuesta, quizás amigos, sea que estos dioses, estos seres superiores, venidos desde fuera del espacio, han tenido alta tecnología y han podido darle ese avance y ese toque a nuestras civilizaciones de un adelanto tecnológico y probablemente hasta científico. Y los cachinas que acabamos de explicar de estos seres podría darnos de alguna manera alguna pequeña respuesta a tantas interrogantes que podemos tener y podemos seguir teniendo. De todas maneras, hemos querido dejarle esta nota muy interesante sobre la leyenda sagrada de los indios Hopis, donde hablan de estos seres superiores, los cachinas. Uno más dentro de la historia de las antiguas humanidades. Volvemos en unos instantes. Siempre tocamos temas sobre el fenómeno OVNI, la vida inteligente en el universo, y el día de hoy no va a ser un tema que vamos a dejarlo de lado. Muy por el contrario, cada vez encontramos mayor y más información precisa y exacta sobre la presencia de seres alienígenas y de máquinas extrañas voladoras que vencen todas las leyes físicas. Resulta que se ha posado un OVNI sobre Polonia. Este video que le vamos a pasar y vamos a comentarlo fue subido a YouTube el 10 de septiembre del 2019 por Ufomanía. Estos caballeros de Ufomanía siempre suben bastante videos interesantes y no son trucados, eso es lo más importante. Vamos al video y mientras ustedes lo ven, yo les voy a ir explicando de qué se trata este OVNI que apareció sobre Polonia. Bueno, como les decía, esto ha sido subido el 23 de julio del 2019. Fue visto este objeto extraño que estamos viendo en pantalla. Es un objeto brillante con una luz un poco rara alrededor. Bueno, la persona que tomó el video dijo lo siguiente, ¿no?, que él agarró una cámara y realizó un zoom con una aproximación de 200 por 200 zoom. Y mientras él no podía dar el tono completamente, algunos contornos del objeto eran claramente visibles. O sea, él trataba de ajustar la cámara, pero se comenzaba a ver ese color extraño alrededor de este objeto también extraño. El objeto estaba muy lejos, dice él, y se movía de una manera extraña. Volaba muy lento por momentos y por ratos agarraba gran velocidad.
algunas veces se paraba en el aire, como que se frenaba completamente. Ya no estaba 100%, él no estaba 100% seguro, dice, de que se trataba esta cosa. Decía, bueno, ¿qué cosa es esto? ¿Este es un ovni? ¿Es un aeroplano? ¿Es un dron? ¿Es un globo? ¿Qué cosa es? Él no podía describirlo. Lo que le llamó la atención de él, a él sobre este objeto, es que este objeto no tenía alas primero, no tenía un fuselaje adecuado como cualquier nave terrícola, y emitía un color rosado alrededor del fuselaje. Esto es lo más raro. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de ver y presentarles a ustedes algunos videos donde los objetos emanan como una energía extraña alrededor, y a veces como que, por buscar una expresión, ¿no?, botan en ciertos momentos un color anaranjado y otro color azulado, ¿no? Parece que fuera un sistema de su tecnología de propulsión o de establecerse estacionarios dentro del espacio aéreo. Son cosas que simplemente nos lleva a especular, porque no podemos tener una razón de un 100% de veracidad. Pero este caso es muy interesante porque la tonalidad de rosada que tiene alrededor podría tratarse de una parte de su tecnología de funcionamiento, de operatividad, o también podría tratarse de un sistema de campo electromagnético que ellos utilizan para movilizarse por los cielos de nuestro planeta Tierra. A raíz de esta situación de estos ovnis, que cada día son más y más y más y más las informaciones, hemos tratado de buscar unas experiencias de fotos que tenemos a la mano sobre el campo militar. Los militares últimamente están sacando en Estados Unidos información, en Ecuador información, en el Perú lo sacó un aviador hace un buen tiempo atrás, el comandante Santa María, y en otros países también, en Brasil, por ejemplo, están desclasificando mucha información sobre el fenómeno ovni y la vida inteligente en el universo. Bueno, resulta que hemos encontrado una foto que se la vamos a presentar a ustedes, unas fotos bien interesantes donde un submarino, el submarino que estamos viendo ahí, se enfrentó a algunas naves extraterrestres, ¿no?, porque no son definitivamente terrícolas. Este es el submarino USS Trepan SSN-674, que es un submarino de ataque de clase Sturgeon de la Armada de los Estados Unidos. Este caso fue difundido por el investigador John Greenwald en el sitio web The Black Vault, quien a su vez recibió las fotos del investigador Alex Misreta. Vamos a presentarle porque han mostrado imágenes de documentos entre la Marina de Guerra y ovnis cerca al Océano Ártico en 1971. Quiere decir que ha habido un encuentro entre naves y este submarino. Estas fotos, inclusive, que las vamos a presentar, han sido pues escaneadas por el usuario SqueezeCat de Estados Unidos. Vamos a presentar la primera foto, amigos, para que ustedes la vean. Esta tenemos el submarino. Vamos a la siguiente foto, señor director, por favor. Miren, aquí tienen. Este es una especie de artefacto triangular de gran tamaño que está flotando sobre el océano. ¿Será un OSNI? Ahora, ¿qué cosa es un OSNI? OSNI viene a ser el objeto sumergible no identificado. Así como los OVNIs son objetos voladores, los que están cerca al mar o se introducen en el mar o que están bajo el mar son OSNIs. Este es un objeto, un artefacto triangular. Si no, por la foto parece como una forma de cigarro, pero tiene la forma triangular según los datos y los documentos que han sido desclasificados. Vamos a la foto número 2, por favor, a la siguiente foto. Esta es una foto donde se puede ver una especie de artefacto triangular. Perdón, esta foto está bien, ok. Esta es la foto donde se puede ver un artefacto tipo cigarro. Este sí es un tipo cigarro de gran tamaño. Fíjense, es inmenso, ¿no? Ahora, vamos a especular un poquito según la información que tenemos. Dice que podría haber sido un objeto de forma de cigarro que ha sido alcanzado por un misil o simplemente está saliendo el agua está abajo. No se puede. Entonces, no se puede describir a ciencia cierta
de qué se trata, pero de que es un ovni en forma de cigarro, sí, y que parece que estuviera explotado o que parece que estuviera saliendo del agua. Vamos a las siguientes figuras, señor director. Ahí tenemos dos objetos, ¿ya? Estos objetos son en forma triangular, no tienen gran tamaño. Ahora, por la posición que tiene, parece que estuvieras sufriendo una serie de, un efecto de desestabilización, ¿no? Quizás fue golpeado por un misil o algo así, pero no hay una razón correcta. En la parte de arriba la foto sí muestra una posición correcta, de una disposición de vuelo perfecta, pero en la parte de abajo parece como que le han dado algún golpe y está yéndose hacia abajo. O viró para agarrar más vuelo, o simplemente se inclinó para hundirse solo por sí mismo dentro del océano. Vamos a la otra foto, por favor. Ahí tenemos también un artefacto en forma de cigarro de gran tamaño que parece que ha sido bombardeado, ¿no? Por el humo que se ve arriba y qué sé yo. Que ha sido bombardeado y obviamente derribado y ha caído al océano. Otros decían en esta época, no, de repente no es un ovni, ¿no? No es un ovni en cigarro, sino quizás pueda ser simplemente un globo de pruebas, ¿no? Pero yo digo un globo de pruebas, a ver, para que vean ustedes, miren la disposición del objeto. Parece que está bombardeado, cae, se inclina, se va parando y sigue hacia abajo. Vamos a la siguiente foto. Ahí tienen. Ahí ya cayó al mar y se está hundiendo, ¿no? Entonces, si fuera un globo, se desarma y cae horizontalmente, cae, hasta que se va hundiendo poco en el océano. Pero este objeto parece que tiene peso, ¿no? Porque se inclina al haber sido bombardeado o al haber querido introducirse en el agua, se inclina y se va hacia la parte del fondo, bien paradito hacia el fondo. Entonces, este artefacto parece que no ha sido derribado desde mi punto de vista, sino que simplemente tomó otra posición para hundirse en el océano. Estas tomas que ustedes acaban de ver, estas fotos, ha sido entre las islas de Islandia y Jan Mayer en el océano Atlántico. Jan Mayer pertenece a Noruega y solo está habitada por gente del Instituto Meteorológico y militares, ¿no? Del Ejército de Noruega. No hay vida ahí. Pero este submarino estuvo haciendo algunas pruebas en esa zona y logró captar estas imágenes que desde mi punto de vista me parecen muy interesantes para que ustedes vean que, una vez más, elementos de la naval de los Estados Unidos ha tenido contactos con naves no terrícolas. Por la disposición del fuselaje de estos objetos, por la disposición del movimiento que aparece en las fotos, por el objeto al sumergirse en el agua, definitivamente son objetos que no tienen una estructura de alguna nave terrícola como si fuera un avión, un helicóptero o un dron, y para esa época pues un dron era muy difícil, ¿no? Pero de todas formas, siempre es bueno comparar con la tecnología que tenemos nosotros y lamentablemente nos dicen otra cosa, ¿no? Parece que es otro tipo de historia. La historia nos habla de que hay objetos extraños en el aire que están posando en nuestro planeta, que están, parece, coexistiendo con nosotros, pero las grandes potencias siempre tratan de desmentirlo a como venga. Pero estas fotos nos muestran una vez más que el ejército, la naval específicamente norteamericana, ha tenido contacto con naves no terrícolas. Queda para muestra. Y vamos a seguir investigando más de estos temas donde hay intervención de las Fuerzas Armadas de diferentes países con objetos voladores no identificados, que en definitiva, por su disponibilidad de vuelo, por su trayectoria, por, digamos, que no son captados por radares, por la altitud, por el desplazamiento, las velocidades, etcétera, 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 no cuadran por nada con ninguna nave terrícola. Volvemos en unos instantes, amigos, así que no se muevan, ¿eh? Mucha gente piensa que los alienígenas nos visitan, pero no nos han investigado de una manera total, no nos han
llegado a dar en el clavo de qué se trata nuestra civilización terrícola. Pero resulta que hay un estudio científico de Astronomical Journal que dice que los alienígenas ya exploraron la galaxia y han visitado la Tierra. Este es un estudio que han realizado y publicado el mes pasado en The Astronomical Journal, que postula lo siguiente, que la vida extraterrestre inteligente podría estar tomando su tiempo para explorar la galaxia, aprovechando el movimiento de los sistemas estelares para facilitar el salto a las estrellas. Existe un físico, ¿no?, de nombre Enrico Fermín. Este caballero postuló una teoría interesante, obviamente, para su época, ¿no? Él decía que, él lanzó una teoría, en buena cuenta, ¿no? Y él lanzó una paradoja, más que una teoría, llamada la paradoja de Fermín, que se cuestiona por qué no hemos detectado vida inteligente extraterrestre, ni siquiera signos de esta vida inteligente extraterrestre. Él se pregunta, entonces, ¿dónde están? ¿Dónde se fueron todos? ¿No? Esa es la teoría de Fermín, porque si están, deben venir, y si no están, pues no hay, y si no hay, nunca han estado, ¿no? Pero existe otro astrofísico, Michael Hart, que también trató un poco de soportar o de sostener esta teoría. En 1975 este caballero argumentó en un artículo que había habido tiempo de sobra para que la vida inteligente colonizara la Vía Láctea en los 13.600 millones de años desde que se formó la galaxia. Pero no hemos sabido nada de ellos. Entonces, él dice, si pasaron 13.600 millones de años, ¿cómo ni siquiera uno ha venido y ha dicho, señores, aquí estamos? Entonces él concluye que no debe haber otras civilizaciones avanzadas en nuestra galaxia. No lo hay, ¿no? Yo siempre postulo lo otro, habiendo 200.000 millones de estrellas en nuestra Vía Láctea, ¿cómo es posible que no exista vida en aunque sea una de ellas? Hay algo que acá no encaja por varios sitios. Resulta que estos señores, este estudio científico, de The Astronomical Journal, da una nueva teoría. Ahora, ¿qué dice esa nueva teoría? ¿En qué se basa esa nueva teoría? Hay varios postulados que lanza esta nueva teoría, ¿no? Ellos dicen, tal vez los extraterrestres solo se están tomando su tiempo y son estratégicos. ¿Por qué no pensarlo? Probablemente tengan una estrategia, es decir, ahorita no nos vamos a presentar, pero vamos a ver en qué momento. Ahora, Jonathan Carroll, Dellen Black, que es el científico, este caballero, que es un científico informático, por si acaso, de la Universidad de Rochester y autor principal del estudio. Y dijo lo siguiente, escuchen amigos, dijo, si no tiene en cuenta el movimiento de las estrellas cuando ¿cómo intentan resolver este problema? Básicamente le queda solamente dos soluciones. O nadie abandona su planeta, o de hecho somos la única civilización tecnológica en la galaxia, ¿no? Entonces, si uno no tiene en cuenta, dice él, del movimiento de las estrellas, pues no vamos a dar con el punto de vista la realidad de esta situación. Entonces, esta nueva teoría nos lleva a pensar de una manera diferente y con probabilidades interesantes, ¿no? Y dice él, por ejemplo, que las estrellas y los planetas a su alrededor orbitan el centro de la galaxia en diferentes caminos, a diferentes velocidades. Mientras lo hacen, ocasionalmente se cruzan entre ellas. Así que los extraterrestres podrían estar esperando que su próximo destino se acerque a ellos, según dice este estudio. En ese caso, las civilizaciones tardarían más en extenderse a través de las estrellas de lo que Hart estimó. Por lo tanto, es posible que aún no nos hayan alcanzado, o tal vez ya lo hicieron, mucho antes de lo que los humanos evolucionaran.
Continúa este caballero diciendo, así como los planetas orbitan estrellas, los sistemas estelares orbitan el centro galáctico. Nuestro sistema solar, por ejemplo, orbita la galaxia cada 230 millones de años. Los seres extraterrestres no se lanzan en chorro a través de la galaxia, o sea, no se tiran al vacío, ¿no? Solo esperan el tiempo suficiente, probablemente 230 millones de años, ¿no?, para que su estrella se acerque a otra estrella con un planeta habitable y ahí recién ellos saltan y se van al otro lado. Ahora, estos seres extraterrestres, amigos, pueden haber visitado la Tierra en el pasado, según lo que especifican estos científicos, el señor Jonathan Carroll Nellenbach, ¿no? Él dice, si una civilización alienígena llegó a la Tierra hace millones de años y la Tierra tiene más o menos 4.500 millones de años, podría no haber signos de su visita, porque es posible que los extraterrestres hayan pasado por aquí, pero no se decidieron visitarnos. No podrían haber querido visitar un planeta que tiene una vida no en un afán no de conquista, o sea, no les interesó mucho, pues no, y simplemente pasaron por ahí, nos miraron y se siguieron de largo, porque quizás en aquella época la evolución de la vida y del propio humano estaba en una manera muy primaria, ¿no? Entonces, tenemos una realidad de esta existencia de vida, según estos señores científicos, donde nos dicen que la vida pues puede haber tenido una realidad de existencia en el universo, los seres inteligentes existen, sino que simplemente se están tomando su tiempo para ver en qué momento saltan a nuestro planeta. Y esto podría dar una idea más o menos de lo que es Nibiru, ¿no? Lo que se habla tanto de Nibiru, el planeta rojo y tanta cosa. Dicen que cada 25.000 años aproximadamente, este planeta entra en una elíptica dentro, que viene desde fuera del sistema solar, entra al sistema solar y ahí se acerca a nuestro sistema y se acerca a la Tierra, y según cuenta la historia de los Anunnakis, que ese planeta Nibiru se acercó, entró, se acercó a la Tierra y de ahí saltaron a la Tierra. O sea, guarda cierta lógica de lo de los Anunnakis con esta teoría que están lanzando estos científicos sobre la posibilidad de que los alienígenas ya no se exploraron hace tiempo, sino que están esperando estar un poquitito más cerca para poder saltar y entrar a nuestro planeta. Es posible que en estos momentos se esté presentando eso, se esté dando, porque tenemos una oleada de naves alienígenas que están surcando nuestros cielos y que son de diferentes formas, dimensiones y tamaños, y por lo tanto quizás nosotros podamos decir, bueno, es posible que estas naves estén surcando nuestro planeta y que estemos nosotros siendo visitados por estos seres extraterrestres, de que quizás alguno de sus sistemas se está acercando al nuestro y les permite pues transportarse por su alta tecnología que tienen, ¿no? Ahora, si existen suficientes mundos habitables, los extraterrestres podrían haberse extendido fácilmente por la galaxia por ahora. No significa que estemos solos en el universo, ojo, simplemente significa que los planetas habitables probablemente, quizás, son raros y muy difíciles de alcanzar. Entonces, según la teoría que lanzan estos señores científicos, ellos dicen de que quizás planetas habitables hay muy pocos en el universo. Los hay en variedad. Por ejemplo, nosotros dentro de nuestro sistema solar tenemos 9 planetas, ¿no?, de los cuales vida inteligente como la que concebimos nosotros solamente es el planeta Tierra. Por ahora entendemos eso. Entonces, si dentro de nuestro sistema solar existe solamente un planeta con vida y 9 sin vida, y probablemente en la galaxia sea mucho menor la cantidad de vida o la probabilidad de vida de planetas que tienen esa capacidad de generar la existencia, pues entonces son pocos, ¿no? Y eso es lo que dicen los científicos. De repente son muy pocos los planetas que tienen vida y con alta inteligencia están esperando acercarse más para conectarse con nosotros. Ellos no toman en cuenta la posibilidad del viaje a través de los agujeros negros. No toman en cuenta que probablemente la ciencia y tecnología que mueven estos seres
es tan extraordinaria que no tienen ellos la necesidad de acercarse tanto a nuestro planeta, sino usar la transportación a través de los agujeros negros, donde ellos pueden pasar de una galaxia a otra en un chistar de dedos, ¿no? Eso es lo que suponemos nosotros también, que no han tomado en cuenta, que deberían haberla tomado en cuenta. Claro, no es nada probado, no podemos probar eso, ellos simplemente como científicos se basan en teorías, pero digamos, especulan con estas teorías. Nosotros especulamos con esta teoría de los agujeros negros, que en parte se está demostrando ya de que eso puede ser una realidad. Quizás en los próximos años, cuando ya tengamos una tecnología más precisa, donde los telescopios espaciales puedan tener una mayor potencialidad, podamos captar el fondo del universo más allá de lo que ven los ojos físicos, y la tecnología que tenemos actualmente podría mejorar nuestra realidad de la existencia en relación al universo, ¿no? La NASA, por ejemplo, tiene un telescopio espacial, el James Webb, que puede ver tan lejos en el espacio como el Big Bang, ¿no? Y está programado para ser lanzado en el 2021. Entonces, este objeto nos va a permitir entrar un poquito más hacia el fondo de las realidades de nuestro universo. Poco a poco iremos descubriendo las verdades de este majestuoso universo con la tecnología y la ciencia que el humano va avanzando. Bueno, ahí lo dejamos, amigos, y volvemos en unos instantes. No se muevan, por favor. A raíz de lo que está sucediendo en la Amazonía peruana, en la Amazonía sudamericana, que abarca Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela y parte de la Guyana, ¿no? Se han tejido una serie de interrogantes referente al fin del mundo, porque vamos a perder con este incendio forestal grandísimo, vamos a perder por lo menos el 20% del oxígeno del planeta. Y otro tanto está pasando en África, que todos los años sucede, obviamente, pero esta situación cada vez se está tornando más crítica y va a traer, por un lado, pocas lluvias, va a haber sequías y vamos a entrar en una complicación bastante seria. Entonces, mucha gente se pregunta, bueno, ¿eso será las señales del fin del mundo? Según los indios Hopi, sí, ¿no? Que son señales ya que estamos terminando la cuarta era, la cuarta existencia, el cuarto mundo, para entrar al quinto mundo. Estamos ya en los bordes del precipicio. Ahora, según la ciencia, la Tierra, para terminar la Tierra, podría ser tragada por el Sol, ¿no? Esto sí sería una catástrofe para toda la civilización y para nuestro propio planeta. También podría haber una catastrófica colisión con asteroides. Eso es lo que habla la ciencia, y de esa manera podría acabar el planeta. Otras hablan de que podría venir la segunda venida de Cristo, nos podría traer el cambio de una era a otra. Hemos tenido otra experiencia también en el 2012, donde, según decía mucha gente, que los mayas habían especificado que el 2012 era el fin del mundo, pero era el fin de su era de ellos, según ven en su calendario, el cambio cíclico, donde todas las culturas ancestrales e incluso los mayas generan eso, cambios cíclicos planetarios, ¿no? Y otra de las teorías que también hablan otras personas es la colisión que vamos a tener con este gran planeta llamado Nibiru, que es un planeta que tiene un tamaño tremendo y que, según parece, puede entrar en la órbita terrícola. No hay pruebas científicas de eso, pero son teorías que vienen, ¿no? Bueno, a raíz de todo este alboroto de suposiciones, tenemos al señor Brian Walsh, de 41 años de edad, periodista, científico, corresponsal extranjero y reconocido escritor. Este señor ha escrito un tema muy interesante que le ha puesto El fin de los tiempos, una breve guía sobre el final del mundo. O sea, nos está dando pautas, cómo podemos más o menos olfatear de qué manera el mundo puede acabar. En buena cuenta el mundo no, sino la humanidad cómo puede acabar, ¿no? Este señor se ha pasado 2 años investigando las horribles formas en que el mundo podría enfrentar el llamado Armagedón, ¿no? El fin de los tiempos. Y ha evaluado varias probabilidades cómo podría ocurrir. Y vamos a narrarles a ustedes algunas de las probabilidades que el señor Walsh
ha tratado en su tema el fin de los tiempos. Por ejemplo, él habla que podríamos acabar por una biotecnología. Ahora, ¿qué es la biotecnología? Es la amenaza más preocupante para el planeta, según este señor. Él cree que los científicos extremistas que experimentan con enfermedades puedan producir un supervirus que pueda resistir a las vacunas y los antivirales, con la intención de eliminar una cantidad muy grande de seres humanos. Existe una teoría de que hay la probabilidad, bueno, los amigos de la conspiración, que hay una posibilidad de que esté manejándose de alguna manera la eliminación de los 3/4 de la población mundial. Esa es una teoría de los conspiranoicos. Pero este caballero habla de la biotecnología, como lo acabamos de explicar hace un instante. Ahora, tiene otra inquietud también. Por ejemplo, él dice que podría ser uno de los motivos de la desaparición de nuestra civilización la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué cosa es la inteligencia artificial? El avance de la tecnología, dice él, humana, es el gran temor, la demanda de robots, buscar a los creadores de estos a satisfacer la necesidad de la demanda creciente para facilitar nuestras vidas. La amenaza surge que los ordenadores ahora están aprendiendo a aprender. Esto es curioso, están aprendiendo a aprender, ¿no? Y quitando el control que tienen los humanos. Además, que su capacidad para almacenar grandes cantidades de datos y procesarlos mucho más rápido que el cerebro humano significa que podrían convertirse en intelectos muy superiores, superinteligentes, y nuestra presencia en este planeta podría interponerse en los planes de los robots y evaluar nuestra extinción. En buena cuenta, esta situación de la inteligencia de los robots nos llevaría pues a una simple y llanamente a una extinción. Este es lo de la inteligencia artificial. Ahora, hay otro tema que le preocupa al señor Walsh y que nos los hace saber. Se trata de la guerra nuclear. ¿De qué manera nos afectaría la guerra nuclear en esta situación? Él dice que la forma más comentada en todo el planeta en estos momentos es el esperado fin del mundo. Todo el mundo siempre habla, ¿cuándo va a venir el fin del mundo? Y viene una tensión entre los países, va a venir el fin del mundo. El problema de esto de la guerra nuclear es que los países de alta tecnología, amigos, tienen enormes arsenales de armas. Y cuando hay tensiones, por ejemplo, entre Rusia, Estados Unidos y China, uno está temblando porque pueden agarrar estos grandes almacenes de arsenales de armas y se pueda armar una guerra, ¿no? Una guerra nuclear no hay mucho que se pueda hacer, según lo que dice el señor Walsh. No hay mucho que se pueda hacer, no hay que decir, bueno, no va a pasar nada y simplemente, si viene una guerra nuclear, simple y llanamente nuestra civilización se va a ver tremendamente afectada y podemos irnos hacia la extinción. Hay una parte sí que dentro de todo lo que habló el señor Walsh, hay una parte que a mí sí me llamó la atención y me preocupó porque también yo le hago el seguimiento. Se trata de los supervolcanes. Él dice que los supervolcanes pueden ser una gran amenaza para este problema de la existencia natural del humano. Es la amenaza existencial que tenemos, que la madre naturaleza está ahí, y para mí es la más peligrosa como para este señor Walsh. Ahora, los asteroides, por ejemplo, pueden seguirse décadas dando vueltas y vueltas alrededor del planeta antes de caer y afectar a la Tierra. Pero estos supervolcanes pueden activarse en cualquier momento. El señor Walsh menciona, por ejemplo, a este gran monstruo que también lo hemos mencionado muchas veces nosotros, que es el Parque Nacional Yellowstone en Wyoming, Estados Unidos, Norteamérica, que le llaman el supervolcán, la caldera Yellowstone. Walsh describe que si explota este supervolcán podría acabar con el mundo. Habría poderosos terremotos a medida que el magma se dirige hacia la superficie de la Tierra, seguido de una erupción titánica a medida que interrumpirá la enorme descarga tóxica. La lava envolvería más o menos unos 64 kilómetros alrededor de este parque de Yellowstone.
escupiendo lavas por muchos días y probablemente por meses y años. Son estos gases que bota este volcán los que representan la gran amenaza para la vida en la Tierra, ya que se lanzarían hasta 24 kilómetros a la atmósfera y sumirían a la gran parte de los Estados Unidos en la oscuridad, afectando todo ser viviente. Claro, viene lo que se llama la noche volcánica, es donde están los tóxicos en el aire, no entran los rayos solares, la vida se extingue, la vegetación se muere, los cultivos se van a perder totalmente, viene una intoxicación masiva y ahí sí puede haber pero muchos serios problemas para la humanidad y para todo ser viviente que está debajo de ese manto de noche volcánica. También menciona el señor Walsh, menciona que uno de los grandes problemas de la extinción de la humanidad podría tratarse de la invasión extraterrestre. Y no estamos hablando de la invasión de los seres extraterrestres, ¿no? Walsh dice que él está plenamente convencido que con gran cantidad de planetas en el universo es muy posible que haya vida inteligente y pueda haber y podría causar nuestra extinción. O sea, podría haber aunque sea una vida inteligente que nos lleva años luz de existencia, años luz de conocimiento y tecnología y que fácilmente nos podría aplastar como una hormiga, como nosotros aplastamos a una hormiga, ¿no? Si hay una especie extraterrestre, dice él, que pueda llegar a la Tierra, sería mucho más avanzada tecnológicamente que nosotros y estaríamos esencialmente indefensos contra ella. Como le decía, ¿no? Esa película de invasión extraterrestre sería un cuento de hadas con todo esto, ¿no? Porque sí, nosotros somos seres indefensos en realidad. Tenemos una buena tecnología para movernos aquí en el planeta, quizás para dominar el hombre al hombre, el humano al humano, pero una tecnología extraterrestre que venzan las leyes físicas, como hemos visto estos aparatos extraños llamados ovnis, objetos voladores no identificados, y OSNIs, objetos submarinos no identificados. Entonces no podríamos luchar contra esa tecnología, es imposible. Y sí podría ser un peligro, pero según la historia nos cuenta de que desde que el humano es humano existen presencia de seres alienígenas y de naves no terrícolas. Por lo tanto, si hubieran querido invadirnos y desaparecernos como pisar una hormiga, pues hace ya miles o cientos de miles de años lo hubieran hecho desde que el humano es humano. Por lo tanto, para mí esto no me parece muy fuerte, pero de todas maneras hay que evaluarlo y lo digo porque es una posición que pone el señor Walsh en esta su conclusión para poder dar un panorama de qué manera el humano puede desaparecer en el planeta o de qué manera nuestro planeta podría desaparecer. Acá hay un tema interesante que también él pone, que son los asteroides, ¿no? Dice que existe una posibilidad muy grande de que estos asteroides puedan impactar con nuestro planeta, aunque también pone cifras, ¿no? Él dice que pone una cifra, por ejemplo, de 0.505% de que un asteroide de nivel de extinción golpee la Tierra en cualquier momento. Explica que con los dinosaurios el asteroide Chicxulub atravesó el fondo marino en México. Y esta es la parte bien interesante, amigos, porque no fue el asteroide lo que eliminó a los dinosaurios, sino dice que este asteroide chocó el fondo y liberó depósitos inusualmente grandes de azufre. Estos reflejan el sol, por lo que cuando salieron disparados a la atmósfera, se unió con nubes para detener el calor y la luz del día que llegaba a la Tierra. La oscuridad duró 2 años y fue eso, más no el asteroide, y el efecto que tuvo sobre los recursos alimenticios lo que llevó a la extinción y no en realidad el asteroide en sí. Este es un tema bien interesante porque muchos dicen, nos va a golpear el asteroide y nos cae en la cabeza y nos desaparece. No, es el efecto de productos químicos que levanta el asteroide que genera la muerte de vida en la superficie de la Tierra. Otro de los temas que siempre hablamos nosotros, que es el cambio climático, que lo acentúa el señor Walsh. Él acentúa que el cambio climático es uno de los problemas bastante fuertes que puede afectar a la vida humana. Él dice que esta amenaza se ha apoderado del mundo en los últimos meses, ya sea por fenómenos meteorológicos o por incendios forestales en el Amazonas, pero Walsh no cree que sea causante de nuestra extinción.
O sea, todavía podemos defendernos un poquito, según la visión de Walsh, de que el cambio climático no sea tan fuerte para nosotros, ¿no? También él habla, por ejemplo, de enfermedades infecciosas. Él dice que las enfermedades infecciosas también pueden ser una situación terrible para la humanidad, pero no tan extremo, ¿no? Él dice que hay enfermedades que pueden aparecer de la nada y devastar una comunidad entera, pero dijo también que siempre había un cronómetro para las enfermedades infecciosas, que desaparecerían tan pronto como llegaban. Entonces, así como aparecen, desaparecen. Se trata de vencer, si no se encuentran los antídotos, bueno, llega un momento como que se extinguen solas también, ¿no? Ahora, quizás en la actualidad no tenemos enfermedades infecciosas tan fuertes como antes, y eso se debe en base fundamentalmente a la higiene que tiene la humanidad. Entonces, mientras más higiene se tiene, menos propensos somos a enfermedades infectocontagiosas. Esto es lo que dice el señor Walsh dentro de todo el panorama que ha observado durante 2 años, que puede ser factible para la eliminación del humano y la falta de vida en nuestro planeta. Entonces, amigos, teniendo este informe del señor Walsh, cada uno es ya libre de pensar lo que desee, pero creo que a nosotros los seres humanos nos compete el tener una mejor visión hacia nuestro planeta, el mirar más abajo que hacia arriba y cuidar nuestro planeta un poquito mejor. Vivimos momentos difíciles, obviamente, pero está también en nuestra capacidad tratar de aminorar que nuestro planeta sea afectado cada vez más y más. Depende de nosotros, no depende de nadie. En este momento no dependemos de nadie, dependemos de la propia humanidad, de volver los ojos a nuestro planeta y cuidarlo cada vez. Los mares están contaminados de tóxicos, de plásticos. Los ríos están contaminados de todos los desechos mineros y contaminados de la propia humanidad. La gente no tiene mucho cuidado en preservar la madre naturaleza. Miren lo que ha pasado y lo que está sucediendo en la Amazonía brasilera y parte de Sudamérica, lo que sucede en África y lo que sucede en tantas partes del mundo es obra y forma del ser humano. Entonces, ¿somos realmente inteligentes? ¿O un animal es más inteligente, aquellos que llamamos hermanos inferiores, es más superior que nosotros? Eso cada uno póngase a pensar, pero creo que los animales guardan una armonía con todo lo que los rodea y el humano simplemente está generando una tremenda desarmonía entre él y su medio que lo rodea y básicamente nuestro planeta Tierra. Y los indios Hopis dijeron bien claro, la madre naturaleza va a cobrar venganza y quizás esa venganza esté más cerca de lo que pensamos. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Les habló Dante Ríos Tambini y les agradezco mucho por vuestra presencia y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en nuestro programa Zona X, Puerta a lo Desconocido. Tengan un bonito fin de semana y hasta pronto.